Hola, bienvenidos a la librería Bonilla. Hoy vamos a platicar con el autor de este libro que tengo aquí, que se llama La Revolución Mexicana, una historia estudiantil. Román Robinet, que está desde París. Román, mucho gusto en tenerte en esta presentación virtual de tu libro, publicado por Bonilla Artigas Edición. Mucho gusto, un placer estar acá y poder dialogar contigo acerca del libro. Román, cuéntanos, ¿por qué escribir un libro de la Revolución Mexicana desde un punto de vista de una historia de la revuelta estudiantil también? Bueno, la idea del libro, bueno, el libro que se publicó ya hace unos meses, diría yo, bueno, a inicios de 2023, lo terminé en 2015, ¿no? Inicialmente fue una tesis de doctorado, entonces cuando empecé a escribir era hace más de 10 años. Entonces la idea salió de una reflexión acerca no de la Revolución Mexicana inicialmente, no de la primera parte del siglo XX, sino una reflexión a partir de los años 60, 70 del siglo XX. En particular, a partir de una reflexión sobre la guerrilla rural en México y con una idea, digamos, un tipo de leitmotiv que se encontraba en los discursos de la nueva izquierda de los años 60 y 70, la idea de que el estudiante era fundamentalmente un actor revolucionario. Había toda una teoría en los círculos de la nueva izquierda, tanto en México como en Estados Unidos o Europa, que las universidades eran como fábricas y los estudiantes formaban un nuevo proletariado. Entonces, esa idea en los años 60 y 70 servía para justificar desde una perspectiva marxista el papel revolucionario de los estudiantes. De ahí salió mi pregunta, que era al final como saltar o regresar más en el pasado y interrogar la Revolución Mexicana a partir de esa idea del estudiante revolucionario. Entonces, ahí nació esa idea de, digamos, hacer una lectura de toda la revolución, de Madero hasta Cárdenas o hasta Ávila Camacho, pero a partir de los estudiantes. ¿Y qué fue lo que encontraste conforme fuiste haciendo tu investigación? Muchas cosas. Bueno, el tema, la historia estudiantil, el tema de las universidades, el tema de los estudiantes en general, ya había sido trabajado en parte, sobre todo en el aspecto de los estudiantes de la Universidad Nacional, antes de que fuera autónoma. Entonces, lo que más me llamó la atención y lo que encontré en los archivos, en las distintas revistas estudiantiles que pude consultar, en la prensa de la época, y de manera general en las fuentes primarias, es que existió un movimiento estudiantil en México muy organizado a nivel nacional, activo a escala internacional, y ese movimiento empezó justo en relación, una relación a veces conflictual, con el proceso que llamamos Revolución Mexicana. Entonces, solamente para tener una fecha importante, el inicio del proceso de organización de los estudiantes es 1916. Es la fecha de la primera organización estudiantil duradera, y son estudiantes que apoyan políticamente a Venustiano Carranza. Entonces, desde el inicio se ve que hay una relación entre la voluntad de organizar, digamos, corporativamente a los estudiantes de manera apolítica, y un ímpetu político, un apoyo político que tiene que ver con el proceso que llamamos Revolución Mexicana. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención en el texto, que es la aparición de estos estudiantes que también se organizan desde la derecha, ¿no?
y forman parte de todo este movimiento católico en los momentos que aparece la ley Calles. Y entonces, no sé si en este mito del que tú hablabas, de finales del siglo XX, donde la izquierda forma parte importante de la visión del estudiantado, esta visión se rompe también por esta participación de la derecha en el movimiento estudiantil, ¿no? Sí, es una excelente pregunta. Hay que empezar por la noción de derecha y de derecha estudiantil. El término derecha estudiantil se empieza a usar ya a partir de los años 30, 1930. Antes realmente no hay una percepción tan clara de una división entre, digamos, sí la hay, pero no está estructurado así el movimiento estudiantil entre estudiantes de izquierda y estudiantes de derecha. Eso es más ligado al conflicto alrededor de la voluntad de imponer o resistir a la educación socialista, que es el gran tema de los años 30 a partir de 33 y 34. Antes, entonces sí puede haber estudiantes de derecha y sobre todo hay una importancia, yo diría, fundamental de los estudiantes católicos en momentos muy distintos. En el momento de fundación del movimiento estudiantil, varios católicos tienen un papel decisivo. Uno de ellos es Jorge Prieto Laurens, que era un católico intransigente. Después fue muy conocido en los años 50 como una figura del anticomunismo y de la derecha mexicana. Pero en 1916 es un estudiante católico que fue zapatista, que en aquel entonces decidió apoyar a Carranza. Entonces no se lo puede percibir, no se lo puede calificar como alguien de derecha. Es un católico comprometido en la política, ¿no? Y los católicos como grupo estudiantil ya empiezan a ser importantes después del conflicto entre Estado e Iglesia, bueno, la parte caliente del conflicto entre Estado e Iglesia, la Guerra Cristera, la primera. Entonces, a partir de 1929 ya hay la voluntad de la Iglesia Católica Mexicana de, digamos, desarrollar un polo estudiantil dentro del conglomerado vasto de los estudiantes mexicanos. Y otra de las cosas que es interesante y que también manejabas en un principio es estas redes que se empezaron a tender entre las asociaciones de estudiantes en México con otros países de Latinoamérica, ¿no? Sí, ese es, yo pienso que es la parte capaz la más interesante del libro, la más novedosa, diría yo, que es la proyección internacional de ese movimiento. Para entenderla, hay que tener en mente que los estudiantes de aquella época, que eran, bueno, lectores de Rodó, de Vasconcelos, del argentino Manuel Ugarte, tenían un pensamiento enfocado hacia la idea de raza. Pensaban que la geopolítica se explicaba por factores raciales y que existía una comunidad racial entre España, Portugal y América Latina. Entonces, el término que más se encuentra en las fuentes, no es el único, pero es el que más se encuentra, es Iberoamérica, y con la idea de una raza iberoamericana, perdón. Entonces, los estudiantes, a partir de esa visión racial, tienen la idea de fundar una organización nacional en México que después, o más bien rápidamente, se podrá integrar en las relaciones internacionales de estudiantes y en ese mundo internacional estudiantil, que es muy importante en los años 20 y 30, ellos tienen el proyecto, lo van a lograr, en el proyecto de organizar una confederación iberoamericana de estudiantes, justificada, con ese ideario racial que tenían. Entonces, eso es muy notorio, la voluntad de agrupar a los estudiantes iberoamericanos existe en los años 1910,
pero realmente se vuelve algo tangible en los años 30 con dos grandes confederaciones iberoamericanas de estudiantes, una que es neutra o apolítica y la otra que es católica. Entonces, a partir de ahí, solamente para terminar, o sea, lo que se observa atrás de esas confederaciones son conexiones ya fuertes entre los estudiantes mexicanos, españoles, chilenos, colombianos, argentinos, bueno, dependiendo también de los contextos de cada país. ¿Y esas relaciones hasta qué periodo más o menos se extienden? Las relaciones internacionales de estudiantes, bueno, tienen una cronología propia. Bueno, de hecho, es algo que podía existir a escala europea o incluso internacional a finales del siglo XIX. Hay una organización que se llama Corda Fratres, que intentó unificar a los estudiantes del mundo antes de la Primera Guerra Mundial, pero todo se reorganiza después de la Primera Guerra Mundial en relación con la Sociedad de las Naciones y se organizan dos confederaciones internacionales, una que es neutra o apolítica, que tiene sede en Bruselas, en Bélgica, y la otra que es católica, que tiene su sede en Friburgo, en Suiza. Entonces, los estudiantes mexicanos conocen ese panorama internacional y se quieren integrar a esas organizaciones. El momento muy fuerte del internacionalismo estudiantil y con el papel de México, pues es el periodo de la Revolución Mexicana. Pero después, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Revolución Mexicana en su sentido amplio, se vuelven a organizar relaciones estudiantiles y entre jóvenes a nivel internacional, pero a partir de la Guerra Fría. Entonces ya hay una división muy fuerte, de la cual no habla el libro, pero hay una división muy fuerte entre el bloque comunista y el famoso mundo libre, bueno, capitalista con los Estados Unidos. Y una de las cosas que es muy interesante, Romain, es cómo vas dividiendo estos movimientos estudiantiles en generaciones, ¿no? Tú hablas de esta primera generación que buscaba lo mexicano y luego la segunda generación que busca lo mexicano a través de la revolución, ¿no? Cuéntanos un poquito de esta forma en que dividiste estas generaciones ideológicamente. El término generación era muy importante en la época, lo sigue siendo actualmente, o sea, en el lenguaje común hablamos de generaciones, y por ejemplo podemos hablar de la generación del 68. En aquel entonces también existe una conciencia generacional, existen textos que hablan de generación y que movilizan la generación en un sentido político. Entonces el libro trata del destino, del itinerario de dos generaciones, una que es la de la generación de 1915, que fue teorizada por Manuel Gómez Morín, que después se vuelve el fundador del PAN, pero bueno, tiene un papel político amplio, digamos, y él pues proclama esa generación de 1915 con otros miembros de su generación, bueno, de su edad, digamos, en un sentido amplio. Y esa primera generación, la de 1915, es muy nacionalista. De hecho, habla sobre todo de nación en sus escritos, o sea, vive la revolución, pero digamos, esto es un contexto tan omnipresente que es más el término nación que va a ser su obsesión generacional. Y hay una segunda generación, la de 1929, que no es una generación que se proclama así públicamente a posteriori, como como hizo Manuel Gómez Morín para los miembros de su cohorta, digamos. La generación de 1929 se cristaliza, se forja en la huelga
de ese mismo año, 29, que desemboca en la autonomía universitaria. Entonces, esa generación, como bien subrayaste, se piensa como revolucionaria. O sea, los estudiantes, sobre todo de esa generación de 1929, y eso va a durar en los años 30, reivindican para sí mismo la revolución. Se piensan como los, digamos, pretenden tener el monopolio de la revolución legítima en contra de caudillos como Calles, por ejemplo, y antes contra Obregón, hasta su asesinato. Y en esta parte, yo quería preguntarte, la, esta primera generación, la de Gómez Morín, tú marcas muy bien y además ejemplificas con un fragmento de Gómez Morín, cómo el estar en México los hacía que minimizaran lo que pasaba fuera de México, ¿no? Y la llegada de pocas noticias, tal vez por el mismo proceso revolucionario, veían esto hasta como algo malo la Primera Guerra Mundial, pero no en el sentido de como guerra, sino como algo que hacía ruido hacia el nacionalismo, ¿no? Y la segunda generación se encierra también en este volcarse a ser los representantes de la revolución. ¿Cuándo se abren los estudiantes realmente a los acontecimientos fuera de México? De hecho, lo que dice, lo que afirma Manuel Gómez Morín, ese ensayo 1915, es en parte una reconstrucción y una deformación de su propio pasado, porque ese fragmento que es bastante conocido, que aparece también en libros muy generales sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Para exponer cómo se vivieron aquellos tiempos. Bueno, uno abre los periódicos de los años 14, 15, 16, 17. Bueno, hay agencias de noticias internacionales, toda la información llega perfectamente a México, no hay nada, nunca los mexicanos fueron aislados del mundo, capaz que problemas de circulación de los periódicos en algunos momentos muy puntuales, pero eso de que México hubiera procesado a una introspección étnica o nacionalista por causa del aislamiento de ese país en la configuración global, imposible. Entonces, Manuel Gómez Morín, de hecho, lo dice, y eso contrasta mucho cuando uno ve su actuación como estudiante, porque fue un líder estudiantil, bueno, con otros, con Prieto Laurens, con Lombardo Toledano, con Caso, Alfonso Caso, muchos otros, ¿no? Entonces, él participó en los debates eh, en el seno del movimiento estudiantil acerca de la Primera Guerra Mundial. Y había debates muy fuertes entre una buena parte de los estudiantes que eran a favor de la neutralidad y otros que querían una neutralidad benévola hacia los aliados, hacia Francia, Inglaterra en particular, menos con Estados Unidos, pero bueno, era en el panorama del año 1917 cuando Estados Unidos entra en la guerra. Entonces, Manuel Gómez Morín precisamente participa activamente en esa polémica sobre la Primera Guerra Mundial y él defiende una neutralidad también o benévola hacia los aliados y termina con la voluntad de alejarse de esa política internacional. Entonces, decir que México estuvo aislado, no, y Manuel Gómez Morín, pues simplemente deforma ese pasado. Entonces, para tener la visión ya más global, todo el panorama internacional penetra, digamos, la agenda del movimiento estudiantil. Y eso es muy notorio. La Primera Guerra Mundial fue, digamos, el equivalente de la guerra de Vietnam para los de la generación del 68. O sea, los mexicanos de los años 17, 18 se movilizaron en contra de esa guerra que parecía inhumana y después estuvieron muy activos en la política latinoamericana, ¿no?
luchar contra las dictaduras que estaban en Perú, en Venezuela, en Cuba. Entonces, hay todo un movimiento de solidaridad de los estudiantes mexicanos hacia América Latina de manera general y también hacia España, que va a ser la causa que va a dividir los estudiantes, ¿no? Los de izquierda van a apoyar al gobierno republicano y los católicos van a apoyar a Franco y a los rebeldes. Y una pregunta, después ya está terminado el libro, ¿piensas continuar esta historia de los estudiantes en América, por lo menos en México? Sí, bueno, ahora estoy trabajando sobre un proyecto bastante diferente, pero que tiene lazos, que tiene conexiones con ese tema que fue mi tesis doctoral. Empecé a trabajar algo un poco menos estudiado dentro del mundo estudiantil, que digamos podrían ser considerados como los de abajo del movimiento estudiantil, es decir, los estudiantes indígenas que se reivindican como tal y que están en internados indígenas a partir del cardenismo, ¿no? Entonces, los estudiantes de los internados indígenas también formaron una federación, eso es al final del cardenismo, en 38, 39, hay una federación de estudiantes indígenas que unifica a los alumnos de los internados indígenas, que no son las normales rurales, que no son otros establecimientos, son realmente, identifican, digamos, a los indígenas como grupo dentro de la nación mexicana. Entonces, prosigo esas investigaciones. También pienso que sería necesario estudiar más en profundidad ese tema de las relaciones internacionales de estudiantes en los años 50, digamos, antes de la Revolución Cubana, porque es muy, muy interesante ver cómo los mismos estudiantes mexicanos van a participar tanto en confederaciones internacionales que están ligados al bloque del Este, al bloque comunista, como al bloque capitalista. Entonces, eso es todavía un tema de investigación. Incluso participación, ¿no? Directa de muchos estudiantes, por ejemplo, en las guerrillas de Centroamérica en los 70s, en finales de los 60s, principios de los 80s, ¿no? Sí, digamos que eso formaría parte de un tema general sobre los lazos entre los estudiantes mexicanos y el escenario internacional. Tanto en esas redes, en esas formas radicales que son la guerrilla, y también puede ser todo lo que tiene que ver con el viaje, estudiar en la URSS, por ejemplo, hay todo, en los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores hay todo un expediente sobre los estudiantes mexicanos que estaban en Moscú. Entonces, falta mucho por hacer. Sí, oye, y una pregunta que después, como bien sabemos, y probablemente, ahí sí no sé muy bien, a partir de los años 60 se crean estos grupos de choque también contra los estudiantes dentro de la universidad. ¿En algún momento el gobierno se apodera de las federaciones y de los grupos de estudiantes para volverlos estos grupos que hoy conocemos como porros? El tema del porrismo es presente en los años 20, 30, 40 de manera latente. Todavía no alcanza el nivel que empezó a tener en los años, finales de los años 50 y 60 en particular. Y al final el porrismo tiene que ver con la violencia dentro del mundo estudiantil, incluso del movimiento estudiantil, y el uso de grupos de choque, perdón, tanto por parte de la izquierda como de la derecha. Y también, o como apoyo a
un rector o un director de escuela o facultad, por ejemplo. Eso se puede percibir ya en los enfrentamientos que se dan en los años 30 acerca de la educación socialista. Se denuncia varias veces la violencia en el medio estudiantil y la violencia contra los estudiantes a veces. Entonces eso es un tema, pero lo que cambia mucho entre los años 20 y 30 y lo que se observa en los años 50 es que el estudiante de los años 20 y 30 y 40 todavía es muy privilegiado en la sociedad. El uso de la violencia contra él desata protestas muy importantes. Son estudiantes que están vestidos, bueno, como se dice en México, de tacuche. No corresponden a lo que se llama en los años 50 el rebeldismo sin causa, ¿no? Inspirado de James Dean, ¿no? De Rebel Without a Cause. No, o de Marlon Brando. Entonces son estudiantes con un perfil social muy diferente y hacen uso de la violencia, pero no alcanzan a ser víctimas de una violencia de Estado como lo van a hacer después en los años 50 y 60 y 70. Romain, cuéntanos dónde te encuentra la gente, redes sociales y dónde encuentras sobre todo este libro que es La Revolución Mexicana, una historia estudiantil. Bueno, pues se encuentra en la librería Bonilla, allá en Coyoacán, donde están ustedes ahora en las librerías también del país. Hay una versión online. El libro fue publicado, bueno, por Bonilla, que desde el inicio quiso tener ese libro. Fue apoyado también y copublicado, coeditado, no sé bien cómo se dice, con el CEMCA, que es el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, que depende de la Embajada Francesa y del equivalente del CONACYT francés, que se llama CNRS. Entonces, bueno, también tiene una difusión por ese lado. Y ya, creo que es la manera con la cual conseguirlo, tanto en versión papel como online. Romain, ¿qué más quieres decir sobre tu libro a la gente que está viendo esta presentación? Lo que quisiera decir es que, bueno, es un libro que puede interesar dos públicos, bueno, a grandes rasgos. Tanto los que se apasionan por la Revolución Mexicana y que quieren leerla no desde movimientos agraristas o campesinos, o desde el anarcosindicalismo, o desde la política ya institucional, pero a partir de un sector específico que no domina, que no es subalterno, que son los estudiantes, ¿no? Que al final es un sector un poco extraño en ese proceso que es la Revolución Mexicana. Y también el libro de seguro le puede interesar a todas y a todos los que se interesan por el tema estudiantil de manera general y que quieren ver cómo forma un movimiento estudiantil estable, bastante estable, al menos durante la primera parte del siglo XX en México. Con la voluntad de organizar de manera duradera a los estudiantes mexicanos. Romain, no resta más que darte las gracias, esperar que algún día estemos aquí en la librería platicando. Te felicito, es un libro extraordinario que apasiona leerlo y muchas gracias. Muchas gracias, Armando, por tus preguntas, por tu lectura, por haber compartido este momento conmigo. Gracias y gracias a todos. Estamos en la librería Bonilla. Muy buena tarde a todos.